vemos que Jesús dice, Juan los bautizó en agua, mas en pocos días van a ser bautizados ustedes. Una persona decía que si alguna vez en tu vida tú no has hablado en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces yo quisiera saber, si no has hablado en lenguas, es decir, que no has sido bautizado por el Espíritu Santo. La primera vez que tenemos que diferenciar, cuando vamos a la Biblia, lo que es principio bíblico, doctrina, o principio contemporáneo, principio bíblico, y tres, enseñanza. Y es parte del problema que tenemos. Si vamos a todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar el grave problema que no hay evidencia sostenible que indique que la lengua es una señal de que alguien fue bautizado. No lo es, o sea, no hay evidencia también. Ahora, que eso de los años se mantuvo como parte de lo que sería la confirmación de que una persona haya sido bautizada por el Espíritu Santo, son otras cosas. Pero cuando vamos a la Biblia no hay evidencia de que eso se puede usar como un elemento que identifique que una persona haya sido bautizada. Sigo aclarando. ¿Cuál es la diferencia de enseñanza y principio? Bueno, voy primero con principio. En la Biblia encontramos dos tipos de principios. El principio eterno y el principio contemporáneo o cultural o del momento. Claro. Por ejemplo, un principio eterno es aquel principio que siempre estará refrendado en toda la vida, independientemente de la forma como se presenta. Por ejemplo, la obediencia, la fe, el amor, la unidad de hermano, la paz, la santidad, independientemente que Dios use para exigir ese principio. Es un principio eterno. Y los principios eternos son los que se convierten en principios bíblicos. Los principios bíblicos son aquellos principios que le dan identidad a la iglesia. Y en consecuencia son aquellos principios que se encargan de formar vamos a decir, el código doctrinal de la iglesia. No 10 congregaciones. ¿Ve la diferencia? Porque la iglesia es una sola. Si digo código doctrinal de las congregaciones, ya ahí intervienen los principios, la dogmática y demás. Dije de la iglesia en singular. Ahora, los principios que no son eternos, sino cultural, del momento, coyunturales, son los que se convierten en enseñanza. Que están en la Biblia para un tipo de enseñanza. Pero no podemos tomarlo como parte de la doctrina que da identidad a la iglesia. Ahí es donde entra el derramamiento del día de Pentecostés. No podemos tomar ese derramamiento porque ahora analice. ¿Dónde más se dice que el Espíritu Santo descendió y habló en lengua? ¿Dónde más? Por ejemplo, vamos a mencionar los casos aislados. En el caso de Cornelio no se dice que habló en lengua, pero dice que se derramó el Espíritu Santo, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando Simón el mago quería comprar el don de Dios, porque él veía que los apóstoles cuando imponían las manos sobre la persona recibían el don del Espíritu Santo, pero dice que ellos no van a lengua cuando recibían el don. No dice. Es decir, que la referencia de las lenguas con relación al Espíritu Santo, usted encuentra en 1 Corintios 12 cuando habla de los dones espirituales. Pero usted no encuentra en la Biblia, fuera del caso aislado de Hechos 2, que sería que cada vez que alguien recibía el bautismo del Espíritu Santo, hablaba lengua. No, porque la lengua es un don. Ahora, ¿qué pasó? De unos años para acá se tomó ese elemento como una evidencia. Que si alguien no hablaba, aunque eso tiene que ser que es una mil, aunque es una vocal en lengua, aunque sea una vocal en lengua, para que las congregaciones, no de la iglesia, las congregaciones tuvieran la evidencia de que fue bautizada por el Espíritu Santo. Pero no hay bíblicamente evidencia para que sea parte de la doctrina de la iglesia. Recordamos, no estamos como Corintios,
Tenía una competencia y después asunto está hablando de reino, que Pablo tuvo que interpretar. Ángel Carlos. Referente a tu pregunta, eso es algo importante, principalmente en los lugares de reino, porque eso se volvió incluso un tabú eclesiástico. Sí. Donde si no te venían hablando en lengua, tú no habías sido bautizado por el Espíritu, incluso no te querían dar ni siquiera oportunidades. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo, digo, para mucha gente quiere diferenciar, se presenta fácil en Gálatas cuando dice los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, porque eso es lo que cambia el hombre. Y eso es lo que significa que ha sido llenado del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, eso tiene una connotación, como decía el profesor, referente a la región, por qué se dio, por qué era de manifestarse el Espíritu Santo hablando en lenguas. Y eso se da por la gran multitud que había ahí en Hechos 2, de diferentes lugares, las personas, todos entendían su idioma, o sea que era algo que el Espíritu Santo mismo era el que estaba traduciendo lo que Pedro hablaba de él, por eso él entendía. O sea, era algo mayormente por el éxito. Mi hermana querida del alma, el problema es que la mayoría hago el señalamiento porque ella formuló una pregunta, lo que llegaron ahora, sobre la evidencia de que una persona haya sido bautizada con el Espíritu Santo, hablando de las lenguas. ¿Cuál es el detalle? Que hay que primero ver por qué se hace el énfasis del bautismo de Juan. Es que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Por eso habla del agua. Y aunque el agua es símbolo, en algunos casos, pasaje, la palabra, en otros casos el Espíritu Santo, pero era para arrepentimiento. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo no era para arrepentimiento. ¿Por qué? Recuerden que antes de que descendiera, debe cambiar la palabra descendiera, porque da la idea como que no estaba. Antes de que el Espíritu Santo se manifestara el día del Pentecostés, antes de el Espíritu de Dios no habitaba permanentemente en las personas, sino que habitaba en ellos para un momento y una función determinada. Tan pronto esa función, si estaba ligada a la operación del Espíritu Santo, se realizaba, entonces se apartaba de esa persona. Por eso es que Jesús, o Juan, hace el énfasis de bautizarlo con el Espíritu Santo, porque está hablando de vivencia. El Espíritu Santo iba a ser en tu vida una casa, una morada, una habitación. ¿Ven la diferencia? A eso que se refiere el bautismo, mi hermana, que el Espíritu Santo va a morar en tu vida. De todo modo, cuando alguien se convierte, como dice Efesios 1, que hemos recibido el sello del Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia del sello? Señores, el sello es una marca. Entonces, la diferencia entre sello es, mi hermano, una marca. ¿Por qué sello? ¿Por qué marca? Porque ustedes saben que está hablando de propiedad. Y Pablo usa el elemento de que los esclavos se marcaban, se sellaban, por si el esclavo se iba de su señor, sabían a qué amo, a qué señor pertenecía ese esclavo. Por eso Pablo toma la idea y dice, no, así como el Señor marcaba, sellaba a su pertenencia, así mismo Dios los ha marcado, sellado. Ve que el sello es diferente al bautismo. El bautismo es la integración del Espíritu Santo con mi espíritu, una comunión que existe entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, no es el sello. Por eso te va a notar entonces que alguien puede estar sellado y tiene la marca, tiene el Espíritu Santo, pero la vivencia no la tiene, porque no hay una interacción entre su espíritu y el Espíritu Santo. Como no hay una interacción, el espíritu no puede manifestar su fruto. No estoy hablando de ilusión, a que no se confunda. Él no puede manifestar su fruto. Entonces hay gente que tiene ilusión, pero no tienen el amor activo. Tienen ilusión, pero no tienen, por ejemplo, la mansedumbre activa. La gente tiene esa contradicción, porque la ilusión no tiene que ver con la vivencia. La ilusión es una herramienta que manifiesta el Espíritu Santo para un momento dado cumplir un propósito a través de nosotros. Es la ilusión.
Pero la gloria no, la presencia no. Hay que tener vivencia del Espíritu Santo. La vivencia también va a manifestar el fruto. Por eso tenéis que hay personas con un nivel de unción tremendo, pero usted sabe que a cualquiera lo lavan, lo planchan y lo juegan, lo tienen a jugar. Mejor ni siquiera lo planchan. Pero nada, gloria a Dios. Sí, mi hermana. Es referente al bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que me ha dicho, y ya tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo, y yo no he sabido qué decirle. Yo le he dicho, no sé si es porque la gente entiende, ya sea referente al hablar en lengua, como se decía, o ciertos movimientos que se hacen que uno siente. En base a eso yo respondo. Y digo, no. Entonces, quisiera saber ahora, habiendo escuchado usted la palabra, si yo le puedo dar otra respuesta. Bueno, si vamos a la idea general que la gente ha olvidado y ha mantenido como una ley, sabe que la costumbre hace ley. Y por costumbre se dice algo y se convierte en ley, aunque no sea comprobado. No es una clase de ciencia, pero ustedes saben que de acuerdo al método, para que algo se convierta en ley, tiene que pasar por una serie de procesos. Pero se convierte en ley, en el mundo nuestro religioso se convierte en ley. Entonces, por eso es que se ha tomado como punto general que si usted habla lengua fue bautizado. No importa lo que usted haga, usted puede danzar, puede brincar, puede sentir fuego. La regla general supuestamente es que sea de lengua. Es la general. Ahora, bíblicamente, no hay evidencia que sustente que hablar lengua es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Porque en la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo no es más de la vivencia del Espíritu Santo con mi espíritu. Recuerde que antes de que Juan dijera eso, el Espíritu de Dios no moraba, es decir, no habitaba en la gente, sino que se manifestaba para una función, tenía que ver con la función, con el propósito o lo que la gente iba a hacer en el momento, solamente, no tiene que ver con vivencia, con comunión, con intimidad, nada de eso. Ahora Juan dice, no, ahora esto ha cambiado. El que viene detrás de ti lo va a cambiar todo. Porque dice, ahora habla de un bautismo, habla de una vivencia, eso es lo que encierra lo que aún está enseñando. Pero se ha tomado Hechos capítulo 2 de manera aislada para determinar que las lenguas es una señal del bautismo. Y lamentablemente, eso no lo va a cambiar nadie. Nadie lo va a cambiar. Porque es como uno de los puntos más, está bien centralizado en el seno de la iglesia. Por eso se ha engañado mucho. Hay mucha lengua americana. Claro. Hay mucha gente diciéndote una palabra que ha subido ahora, que todo el mundo te dice ¿Saben hebreo? Dios está allí o Dios está aquí. Decimos sama porque tiene la H intercalada, pero si sería en hebreo como está Shama, Shama. Shama. Dios está allí. Sí, es cierto. Como ustedes saben una palabra, estadounidense, americanismo, sí. Llama. Así también están, la gente dice llama, pero no saben ni responder lo que significa. Pero es porque escuchan a otros que ya lo dicen, creen que si están llenos, o que si dicen esa palabra, están llenos, una evidencia de que el Espíritu Santo, y eso es importante. Entonces, no voy a entrar en detalle. Los hermanos, en la Biblia hay una serie de evidencias que identifican cuando el Espíritu Santo hace vivencia en nosotros. Es el bautismo, evidencia en nuestro espíritu. Mi hermano Ángel Carlos habló del fruto del Espíritu Santo. Lo que Jesús cometió para hablar en lengua, recibiréis poder. O sea, poder no es que tú hables lengua, que tú te muevas, que tú brinques, que salgas, que pagues así. Mi hermano Ángel dijo, te digo de lo que estamos hablando del uso del Espíritu Santo, me quedé como porque yo dije está bien que es la vivencia que usted estaba hablando, pero para mí
cuando uno era bautizado por el Espíritu Santo, se tenía que manifestar algún tipo de don. No obligatoriamente debería de ser el Abraham. Lo que pasa es que, como nos doctrinaron de esa manera, hay que diferenciar bautismo del Espíritu Santo de los dones espirituales. Porque los dones es para usarlo para el beneficio de la iglesia. El bautismo no. O sea, aquí viene la confusión. Como se relacionó las lenguas como señal del bautismo, y las lenguas están dentro de los dones del Espíritu Santo, entonces se ha como fusionado la idea de que, bueno, tú eres bautizado, ya puedes ministrar. No, que los dones son los dones. Por ejemplo, hay gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo y que no se manifiesta en ellos. Es decir, ¿qué carajo es? Ya ni cambiar la palabra, porque entonces, como el don de lengua es la señal que tiene la gente, van a decir, no, pero hablo lengua, el don de lengua, no, déjenme cambiar la expresión. ¿Cuántas personas tienen el Espíritu Santo dentro, en el espíritu de ellos? No dije en el alma, ni en lo tuerta, no, porque él no puede. Y sin embargo, ¿qué hacen en la iglesia? ¿Qué desempeñan? ¿Qué función hacen? ¿Qué papel realizan? ¿Qué trabajo espiritual hacen? Ninguno. Ahora, los dones es para un trabajo específico. ¿Ves la diferencia? Sean dones espirituales o dones ministeriales o dones de servicio. Es para un trabajo específico que Dios va a operar ese don en tu vida. Yo para que tú estés sentado en un banco. Pero reitero, como se ha ligado el asunto de las lenguas como señal de bautismo, la gente dice, mira, no, son cosas diferentes. Ahora, que cuando una persona es bautizada, por eso que estoy hablando de vivencia, mi hermano, no hablo de lengua, hablo de vivencia, hablo de comunión, hablo de interacción entre mi espíritu y el Espíritu Santo. Hablo de eso, ese bautismo, esa es la llenura. Porque ustedes creen, por ejemplo, Juan 20:22. No lo lean, voy a parafrasear. El texto dice que Jesús les sopló a los discípulos y les dijo, recibí el Espíritu. Juan 20:22. Sin embargo, más adelante le dice, vayan a Jerusalén para que sean ¿qué? Lleno, o como Lucas también usa la palabra, investido de poder de lo alto. Pero Juan 20:22 dice que les sopló a recibir el Espíritu. ¿Ven la diferencia? Porque el bautismo está hablando de que él hace una vivencia, tiene una interacción, y no necesariamente en esa interacción lo va a poner usted la lengua. Si lo pone, está bien, perfecto, excelente, pero no necesariamente. Disculpe el punto, pero yo creo en las lenguas. Me voy a acercar que él diga, y me disculpo por segunda vez, pero yo pudiera decir como Pablo dio a los Corintios, hablo más con ustedes, y en el contexto de que uno que le habla, sino el Espíritu Santo, que opera el don de lengua. Pero si acaso alguien dice, no, pero ¿qué maestro? ¿Cómo no va? No, tranquilo, lo que pasa es que estoy dando clase, no estoy en un punto, predicando, que son cosas diferentes. Por eso el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Sí, porque cuando uno habla de otro tema, a veces la gente dice, bueno, que no eso, no brinca, no salta, y no nada, no, son cosas diferentes. Por eso tenemos que ubicar las cosas donde van. Ahora el bautismo de es una llenura, pero ¿qué tipo de llenura? Vivencia, uso la palabra vivencia, comunión, interacción entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Y por eso entonces, como hay esa vivencia, esa interacción, ¿qué hay? Hay crecimiento. ¿Qué hay? Hay iluminación en el texto. ¿Qué hay? Hay operación en los dones. Cerré con Ana Gabriela. Cerré con usted. Yo digo también, no podemos justificar el don, porque sí realmente existe. El que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, se manifiesta nueva lengua en su vida. Mi experiencia, y tengo muchos testimonios de personas que dicen, cuando recibí el Espíritu Santo, yo comencé a usar Jesús. y comencé a hablar nuevas lenguas. Eso lo tengo por experiencia hecho. Dios los entiende. Y sabe que a veces decimos cosas. ¿Los entiende? Usted recibe el Espíritu Santo desde el instante que cree en Jesús.
Sin embargo, la gente habla la lengua, dice, testifica, dice en el capítulo 4 va a recibir. Eso es cierto. Usted recibe el Espíritu Santo desde el instante que está. ¿Tú te llamas a manifestación? Por eso que estoy hablando de vivencia, de comunión, ¿ves la diferencia? Por eso que antes le dije la diferencia entre ser sellado y la vivencia, que son dos cosas diferentes. ¿Qué tiene con el sello? Incluso un ama que ya no había llegado. Puse el ejemplo, Efesios 1:13. Dice que fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Y hablé que en esa época se acostumbraba que los señores sellaban a sus esclavos, a sus doulos, es siervo griego, los sellaban. Y si ese esclavo o ese doulo se iba de su señor en desobediencia, donde quiera que llegaba, sabían a qué amo pertenecían. Pablo toma esa referencia para indicar en el mundo espiritual que Dios nos sella con el Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Que desde el instante que usted acepta a Jesús en su corazón, desde ese momento el Espíritu Santo la sella. Que usted lo tiene. Ahora bien, dije, mi hermana, que una vez que hablamos de diferencia, ¿qué va a haber entonces? Le dije, ¿qué va a haber? Comunión. ¿Qué va a haber? Crecimiento. ¿Qué va a haber? Iluminación. Entonces, es obvio, es lógico que a medida que usted vaya creciendo haya esto. Que la gente no sabe distinguir, señores. Operación. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, cuando habla de los dones espirituales, 1 Corintios 12, que todos los dones son operados por el mismo Espíritu. La gente no ha entendido qué implica esto. Implica esto es que a medida que hay una vivencia, hay un desarrollo. Y esa vivencia, ¿sabe cómo se logra? Con la comunión entre mi Espíritu y el Espíritu Santo. Entonces la gente se ha etiquetado en la palabra señal de la lengua. Pero cuando tú vas a todo el Nuevo Testamento, ¿sabes que tú te vas a encontrar? Que todos aquellos que fueron bautizados con el Espíritu Santo, exceptuando el caso de Hechos 2, exceptuando ese caso aislado, ¿dónde más se dice que no lo leo? Como señales, claro, como señal de bautismo, para que no me confunda, porque la pregunta inicial fue esa de mi hermano, de que si hablar lengua, si hablar lengua era la señal de que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue la pregunta inicial. Le estamos aclarando que el hablar lengua no es la señal bíblicamente hablando. Religiosamente sí. Por eso mi hermano decía, incluso el contexto lo dice, de Hechos 2, donde los oyentes dijeron, estamos escuchando que están hablando de la maravilla de Dios en la lengua que hemos nacido. Porque ¿cuál es el propósito? Dios da el mensaje a ellos. Así de simple. ¿Cómo se llama esa manifestación que experimentando la persona cuando tiene éxito? ¿Cómo se le puede llamar? Señores, ese es el resultado de mi vivencia con el Espíritu Santo. Vivencia. Por eso hablaré lo que significaba bautismo del Espíritu Santo en el contexto a lo que Juan se está refiriendo. La gente se olvida del contexto, señores. Es que Juan está zambullendo a la gente en el Jordán. Cuando Juan usa la palabra bautismo con relación al Espíritu Santo, él está zambullendo a la gente en el Jordán. Y entonces, obviamos ese contexto. Por eso, en toda la Biblia o comentario bíblico, hay una parte que se dice marco histórico. ¿Por qué se llama marco histórico? Él dice qué estaba pasando, las circunstancias que rodeaban esa acción. ¿Para qué? Para que los oyentes se hagan una idea del por qué. Y por eso, cuando puso a Juan de nuevo, Juan estaba bautizando. ¿Por qué? Porque Juan te está diciendo es que Cristo va a cambiar el modelo. ¿Cuál es el modelo? Estoy hablando con relación al Espíritu Santo. ¿Cuál es el modelo? Señores, antes de Cristo, el Espíritu Santo no hacía morada en nadie. Yo voy a decir, pastor, que está equivocado. El ejemplo de eso es Sansón. Porque entonces Sansón dice morada. Porque una cosa es que se manifieste en un momento dado para una operación determinada. Dije morada. Dije habitación. Entonces me dicen, no van ahora.
Ok, yo a ustedes lo estoy sacudiendo. Yo no voy a meter a abogar aquí para el arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, ¿sabe qué va a pasar? Va a provocar que el espíritu muere en usted. Que lo que estaba representado la columna de nube, la columna de fuego de Éxodo capítulo 14. Eso es la representado. En la noche de hoy seguiremos hablando número 1 de lo que sería tímidamente, porque ya he hablado bastante de lo que es donde viene el Nuevo Testamento. Tímidamente nada más voy a dar el concepto y más nada. Vamos a entrar a los evangelios sinópticos y en ese sentido entonces vamos a trabajar la escatología dentro de los evangelios sinópticos. ¿Qué vamos a trabajar? No voy a tocar, aunque haga la misión de como referencia, no voy a tocar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando entre el evangelio de Juan la semana que viene, ahí voy a tocar el arrebatamiento. ¿Por qué el evangelio de Juan? Porque hay un pasaje que dice, ay, gracias, Marlene. Entonces, cuando entre al libro de Juan, voy a tocar el arrebatamiento, porque Juan capítulo 14, Cristo dijo, voy pues a revelar qué. Y en la casa de mi padre mucha morada. En ese contexto, entonces, voy a aprovechar, voy a hablar del arrebatamiento. Hoy voy a concentrarme en Mateo 22, Mateo 25, Marcos, bueno, déjenme dar un orden. Sí, Mateo 24, del 1 al 28, Marcos 13, del 1 al 14, Lucas 21, del 1 al 24. Voy a enlazar esto con Mateo 24, versículo 22, de los días se me ha cortado, entonces lo voy a enlazar con Daniel, capítulo 12, versículo 11 y 12, Apocalipsis 12, 6. Recuerden que le decía el lunes que cuando hayan eventos del Nuevo Testamento que estén vinculados con el Antiguo, entonces voy a tener que tocar el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de los evangelios sinópticos, rápido voy a hablar, rápido, eso va a ser rápido, el escritor, el tema principal, el destinatario, y dentro de y la fecha. Eso va a ser rápido. Eso es lo que vamos a trabajar. Rápido le digo que el término testamento viene del griego, incluso el lunes pasado lo escribí como se escribe en griego, aquí en hebreo te voy a decir, aquí lo voy a transliterar, sería Belí, que aparece 285 veces en todo el Antiguo Testamento. En el caso del griego sería diateque, que aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Son los dos términos, generalmente, el hebreo arriba y el segundo el griego. Ya todos sabemos que eso tiene que ver con ¿qué? Con pacto, acuerdo, alianza, convenio, y sabemos que el pacto es muy diferente a la palabra testamentum, que sería la palabra latina, así, terminado bien, testamentum, que es diferente, porque ya ustedes saben que el testamentum o testamento, para que tenga legalidad, el testador o el autor del testamento debe de morir. Sin embargo, ya la palabra pacto es diferente. Entonces, según el sinóptico, la palabra sinóptico tiene que ver con cosas vistas en común. ¿Por qué se aplica a los evangelios? En este caso a Mateo, Marcos y Lucas. Porque en sentido general están narrando los mismos eventos, salvo con algunas excepciones, pero cada cual desde su punto de vista. Por eso es importante que cuando usted esté viendo un evento de los evangelios, trate de verlo en los tres evangelios. Es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con Mateo 24, que es el capítulo paralelo de quién? De Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces siempre lo menciono juntos esos tres capítulos. En ese mismo orden, el escritor, aquí aclaro, como hace tiempo lo dije, cuando se habla de la Biblia, uno sabe que cuando uno va a los libros, el que hace la obra se le llama autor, pero con relación a la Biblia, autor es un solo, Dios. Los demás son escritores. Hago el aclarando porque en muchos comentarios, incluso en el folleto que le entregué, también se pone la palabra autor para asuntos de la estructura de un libro. Pero para fines teológicos, y ustedes saben que cuando hablamos de la Biblia, el autor es Dios, los demás fueron escritores, hablando de los documentos. En ese mismo orden,
Rápido le digo que Mateo se escribe por el año 70, más o menos, después de Cristo. Lo escribe Mateo, en este caso Mateo el discípulo, el que era el colector de impuestos. Ese es el que escribe el libro de Mateo. Tiene su tema central de presentar a Jesús como el Mesías. ¿Dirigido a quién? Está dirigido a sus destinatarios, el pueblo judío. Ese punto es muy importante que usted lo tome en cuenta. ¿A quién se le dirige, en este caso, el libro? Y dos, ¿cuál es el tema central del libro? Porque eso nos va a ayudar a entender una serie de informaciones que contiene dicho libro. Por eso es que hay tanto conflicto a la hora de ver la escatología de los evangelios, porque la gente se olvida a quién se les está escribiendo. En el caso, por ejemplo, de Marcos, se escribe entre el año 64 y el año 70. En el caso de Marcos, en este caso, ya todos sabemos, este es Juan Marco, que era familia de Bernabé. Escribe su evangelio. Destinatario, ¿a quién? En este caso, a los romanos. Tema central, él quería presentar a Cristo como el siervo. Note lo importante, como le está escribiendo a un grupo de mentalidad romana, que era lo que mantenían en este caso el control de su momento, presenta a Cristo como un siervo. No lo presenta como un amo, ni como un señor, sino como un siervo. En ese mismo orden, Lucas escribe su libro entre el año 59, entre 59 y el 63, más o menos. Ya todos sabemos que él escribe a los griegos, en este caso, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Uno de los evangelios más intelectuales es el de Lucas. Posiblemente el más intelectual entre los 4 evangelios. Lucas. Entonces, concluir con esa pequeña introducción para que entremos ahora a la escatología. Cierren todo lo que estén abriendo ahora, Biblia y todo, por favor. ¿Alguna pregunta, duda de lo que acabé de decir para que entremos a los puntos escatológicos? Iniciemos con Mateo 24. No me voy a centralizar en detallar todos los eventos de Mateo 24. No puedo. Porque hay mucha información escatológica. Ahora, cuando se dé la actividad X, ahí entonces podemos entrar más en materia. Mientras tanto, voy a tocarlo de manera general. Ya sabemos que los discípulos le formulan a Jesús 3 preguntas. Le formulan. Número 1, ¿qué señala? ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas, está hablando de qué? De la destrucción del templo. Número 2, de tu venida. Y número 3, del fin del siglo. Voy a tocar las 3 preguntas por separado y en el orden que aparece. Entonces empecemos con los edificios. En el año 70, no voy a leer Mateo 24 porque hay mucha información. Pasó algo en el año 70. Pero antes de mencionarlo, Mateo 24, versículo 15 dice: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Me quedo con esa referencia. ¿Por qué esa referencia? Porque en el año 70 el general Tito invade Jerusalén. Cuando invade Jerusalén, aunque no hizo lo mismo que Antíoco Epífanes IV, ¿recuerdan? Que el lunes pasado le había dicho que Antíoco Epífanes IV entra a Jerusalén, toma un cerdo, lo sacrifica en el altar y profana el altar. Aunque el general lo que hizo fue destruir, en este caso, los edificios y el templo, pero en cierto modo hubo una profanación, en cierto modo porque destruyó el lugar sagrado, destruyó el templo. Sin embargo, aunque está la referencia de Mateo 24:15, Tito no la cumplió en su totalidad. Aquí está lo que decíamos el lunes pasado de la ley de doble diferencia o la apología profética o Juana, doble implicación, Juana del Rosario.
Y cuando hablamos de la ley de doble diferencia o de doble implicación, o lo mismo, o línea profética, estamos diciendo que en la Biblia hay muchos eventos, pero que cuando uno va a la historia va a notar como que elementos de esos eventos se han cumplido. Es el caso de esas cosas, de la destrucción del templo, que viene el general Tito, más o menos 40 años después que Cristo dice eso, hermana Adela, 40 años después que Cristo lo dice, y viene Tito, destruye el templo. Se puede pensar que ya esa parte del edificio, los edificios del templo se cumplió 40 años después. Sin embargo, se cumplió en parte, porque no se estaba refiriendo específicamente a esa destrucción, sino a la que va a ser ¿quién? Va a ser el anticristo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, le doy un adelanto, solamente, porque no lo voy a tocar ahora. Cuando entre, por ejemplo, a hablar de las epístolas paulinas, que hablemos de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, que habla de que ya esta nación en ministerio de iniquidad, ahí voy a tocar más ampliamente eso del anticristo. Ahora le voy a adelanto. ¿Qué va a pasar? El anticristo va a hacer su entrada. Israel lo va a reconocer como su Mesías. Va a firmar un pacto con Israel. Cuando a la primera mitad o a la mitad de la semana 70, él va a profanar el templo. Cuando lo profane, ahí es que Israel se va a dar cuenta que es un falso Mesías. Entonces se va a levantar en contra del anticristo. El anticristo, en consecuencia, va a destruir el templo. Pero eso lo voy a tocar más adelante. Simplemente le doy la idea cuando es que de manera plena esa parte que tiene que ver con esas cosas y los edificios se va a cumplir de manera absoluta. ¿Estamos claros? ¿No hay duda? Ángel. Como mencionó la semana 70. Sí. Y ahí me vino a la cabeza la 70 semana de la mañana. ¿Cuál semana? Cuando vaya a tocar, los días serán acortados. Ahí voy a mencionar la 70 semana de Daniel de manera general. ¿Alguien más? ¿Estamos claros? Yo estoy tratando primero de dar una respuesta general a cada pregunta. La primera pregunta era: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Hablando de qué? Hablando de la destrucción del templo y de los edificios que estaban alrededor, que eran parte del mismo templo. Y ya le expliqué que aunque en el año 70 el general Tito derriba el templo, pero su cumplimiento total, absoluto, será cuando el anticristo lo haga. Por eso que muchas personas toman esta destrucción que hace Tito y dicen que ya Mateo 24 se está cumpliendo. Es por esa razón. Incluso algunos dicen que ya estamos viviendo el milenio. Sí, porque toman las experiencias de Tito. No se percatan de lo que le acabé de explicar, que en la Biblia hay profecías que se van cumpliendo en la historia de la humanidad. Se van cumpliendo de manera parcial. ¿Qué es parcial? Parcial es en parte. Parcial es que se van a cumplir algunos elementos. Para que tengamos una idea, si la profecía abarca 10 elementos, por ejemplo, se cumplen 3. Después del tiempo, en otro evento en la historia del hombre, se cumplen 4. Pero su cumplimiento absoluto es cuando todos esos 10 elementos se cumplan. Y una vez que se cumplan los 10 elementos, ya no se vuelve a repetir en la historia de la humanidad. Esa es la diferencia. Yo creo que hasta ahí todos estamos bien. Ok, vamos a la segunda pregunta que le formulan al maestro. ¿Qué señal habrá de tu venida? El lunes pasado hice misión. Cada uno dice, como dije el lunes pasado, paducia. Note lo importante cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, de concentrarse en ciertas palabras que son centrales en la lectura. En este caso,
La palabra central sería la palabra venida, no la palabra señal. Porque la venida nos puede ubicar a qué tipo de señal y cuándo esas señales deben cumplirse. Pero ¿cuál es el detalle? Que, por ejemplo, hay un pueblo que dice en el Apocalipsis del 1 al 7, el día ni la hora nadie lo sabrá, porque él viene en una nube y todo ojo lo verá. Analicemos ese pueblo. Analicemos el pueblo primero. Dice Apocalipsis del 1 al 7, eso es falso, porque no es del 1 al 7, es capítulo 1, versículo 7. No es del 1 al 7. Es capítulo 1, versículo 7, donde dice Juan, aquellos que lo traspasaron, y dice, todo ojo le verá. Esa expresión, todo ojo le verá, está implicando a todo el mundo, ¿dónde va? Todo el mundo. Y si habla de todo el mundo, está hablando de todo el globo terráqueo. Juan, Apocalipsis 1:7. Está bien. El concepto de todo ojo le verá. Partiendo del sistema que gobierna el mundo, la narrativa mediática, ellos proyectan que la mente de la gente, los ojos de la gente, lo que ellos hagan. Siempre y cuando puedan controlar la masa, con el precio de la revuelta, con el deseo. Partiendo de que todo ojo le verá. Y ustedes, nosotros podemos considerar que ese sistema va a permitir que el Mesías verdadero salga por televisión, y eso desde un punto de vista. Aquí es donde viene el detalle, ubicar el orden de los eventos escatológicos para entender tu pregunta y poder dar la respuesta. ¿Por qué? Pero cuando Jesús venga de esa avenida Parusia, esa avenida es una avenida que físicamente la gente va a poder ver a Jesús. ¿Qué significa eso? Que cuando Él venga dando respuesta al hermano, cuando Él venga, en el momento, es muy probable que no lo van a transmitir. Pero cuando Él llegue, como dice Juan, que ponga sus pies en el monte de los olivos, se llama el Dom, y todo el control del mundo, todo el mundo lo va a ver. ¿Por qué? Porque se va a adueñar de toda la tecnología, de todo. En el momento del anticristo, que va a tener aparentemente el control, aparentemente, cuando se detecten a través de los satélites. Escuchen lo que estoy diciendo para que no me vayan a interpretar Apocalipsis 12, 7, 6, 7, que habla de una guerra en los cielos. Escúchenme ahora primero. Porque el anticristo, Satanás no va a tener contacto directo con Cristo. Pues recuerden que decíamos el año pasado que va un gobierno del dragón, el falso profeta y el anticristo. Entonces, cuando detecten a través de los satélites, escuche bien, que algo se está acercando a nuestra atmósfera. El diablo no es tonto. Él se va a dar cuenta que viene. Aunque para los ojos del mundo va a ser que extraterrestre, una invasión extraterrestre. ¿Me están oyendo? Estoy hablando para los ojos del mundo físico. Pero el diablo va a saber quién viene. Él va a saber en ese momento. Y va a querer bloquear esa información de quién viene. Y se va a mantener la idea que es que extraterrestre. Por eso usted está viendo que hay un avisamiento aquí, un avisamiento allá, es preparando todo ese escenario. Ejemplo el mismo en ese escenario. Lo que digo, los medios están tratando ya de comenzar a preparar su camino porque saben que algo es para allá arriba, pero nosotros vemos, estamos entendiendo que vamos bien de camino. Entonces, partiendo de lo que usted dice, de que Cristo va a gobernar todo y todo el medio, de esa perspectiva podemos entender que habrá un gobierno en la tierra alineado a ese propósito. Aquí voy. Inicialmente eso va a pasar. Inicialmente. Pero ¿qué va a pasar? Delante de Cristo viene un personaje. Miguel. ¿Por qué Miguel? Escúcheme bien. ¿Por qué viene Miguel? Señores, el texto de Apocalipsis dice que después de intentar ya ahora, porque cuando vaya Apocalipsis, voy a tratar de tocar los eventos de acuerdo a los puntos que voy a tocar. Por eso lo demás como que doy pincelada. Dice la Biblia que va a descender un ángel y va a encadenar ¿a quién? Al dragón por 1000 años. ¿Quién es el dragón? Satanás. No es Cristo, es decir, tan pronto se anuncia ya que Cristo
viene a establecer su reino, ese ángel viene delante. ¿Y quién es el único ángel en la Biblia que siempre se ve contendiendo contra el diablo? Es Miguel. Entonces, él viene delante. Cristo no va a pelear con nadie. Pues usted no lo sabía. Estoy hablando en esa etapa, porque después viene la guerra que no voy a entender ya ahora, te voy más. Estoy hablando en esa etapa cuando él venga a su venida, que todo ojo le verá, Apocalipsis 7, en esa etapa estoy hablando. Cuando él venga delante de él, Miguel viene delante de él. Vienen, encadenan aquí hasta con por 1000 años, porque no es Cristo. Y cuando Cristo venga, que toma el control, dígame, ¿quién no va a transmitir al Mesías? ¿Quién no va a transmitir el discurso del Mesías? ¿Quién no va a transmitir lo que él diga? Desde Jerusalén, que va a ser la capital del mundo, centro de población. Dígame, él se va a adueñar de toda la tecnología, de todo. De hablar ya en esa, después que venga, porque inicialmente se desarrolla toda la realidad que está viviendo al mundo. Entonces, por eso que dice, todo ojo le verá. ¿Por qué lo verá? Porque de acuerdo a cómo está el sistema tecnológico ahora, por ejemplo, yo le hablé de hacer la promoción y todo bueno de nuevo. Yo hablé de la aplicación, mi hermana Ángela, que yo voy a estar tranquilo allá. Y que me va a ver en su casa, tranquilita, lo puedo escuchar. Eso va a pasar con el maestro, por eso dice, todo ojo le va a ver, aunque no esté en Jerusalén, porque se va a transmitir mundialmente cuando Cristo tome control del mundo. A eso se refiere venida. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que la mente de los judíos, en este caso de los discípulos que formulan la pregunta, había la misma situación que hay en la mente de muchas personas en la iglesia. En el caso de los discípulos, ¿cuál es la situación que había en su mente? Que Cristo venía en ese tiempo, en esa generación, a establecer el reino. ¿Qué hay en la mente de mucha gente de la iglesia? Que cuando Jesús habla de señal de venida, Mateo 24, están pensando en el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso entonces están las confusiones, como pasa firmada con el bautista. Antes de la... No. La mayoría acá antes se pone pensando en arrebatamiento. Porque el coro, como dice, en el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad, o porque está, él viene en una nube y todo ojo le verá. Luego dice, el día y la hora nadie lo sabrá. Entonces, en la mente de ellos está, es arrebatamiento. No es el reino milenial, porque si vamos a ser justos, Apocalipsis 1.7 está hablando del reino milenial. Y es lo que estamos tratando de que veamos en la escatología de los evangelios, que hay pasajes que hablan del reino milenial. Hay otros pasajes que tienen que ver con la iglesia. Pero en el caso de Mateo 24, aunque usted oiga rumores de guerra, hambre, peste, pestilencia, enfermedad, nación contra nación, es cierto, eso siempre lo vamos a ver en la historia de la humanidad. Pero Mateo 24 no se está refiriendo a ese tipo, a esos levantamientos de la historia. Se está refiriendo en la línea de tiempo del anticristo. Por eso Daniel habla de pueblos que son derribados. Porque ustedes creen que cuando vayan a tomar el control del mundo, ustedes lo creen, por mencionar así, aisladamente, pero Estados Unidos va a ser presidente, y el presidente es de allá de Estados Unidos. Pero ustedes creen que Putin, en el caso hipotético remoto, por mencionar los nombres de los actores de ahora, Putin, cuando surge esa situación, si él está gobernando Rusia, él va a creer que es el presidente del mundo. El que está en China va a creer también que es el presidente. Y así sucesivamente, cada cual va a creer que a ese aquí lo nombren y va a haber una ¿qué? Una disputa. Por eso dice Daniel que 3 pueblos serían derribados. Porque van a haber presidentes que no van a querer ceder, van a querer que sean ellos que lo nombren como presidente del mundo. Y ustedes dirían, esto de la no es el punto. Pero ustedes se cansan de predicar el Apocalipsis y los jinetes.
de Apocalipsis que dice 2 libras de trigo con un denario y demás, que ese caballo está hablando de una bruna que va a haber en el gobierno del anticristo. ¿Usted cree que va a haber abundancia ahí? Entonces, cuando vamos a Mateo, que habla de hambre, de una vez lo asociamos ahora con lo que está pasando en África, con lo que está pasando en Haití, con lo que está pasando en muchas partes del mundo, que mucha gente pasando hambre, aunque se refleja en Mateo 24, pero no es a esa hambre de ese momento de la línea del tiempo del hombre que se está refiriendo. Y por eso es el problema, que como leemos Mateo 24, que habla de hambre, decimos, ay, hay mucha hambre en África. Decimos, espérate, pero yo estuve leyendo en Google de que en África están los países más pobres del mundo. Decimos, espérate, pero yo leí que en Latinoamérica Haití es el país más pobre. Decimos, ay, pero mira, Mateo 24 se está cumpliendo lo de hambre. Sí, aunque hay hambre, pero Mateo no se está refiriendo a ese cumplimiento en ese momento, a esa hambre de ese momento. De repente, cuando la repito de un computador, no va a escasez. Señores, todos los mercados van a colapsar cuando se vaya a la iglesia. Todo va a colapsar. La economía, todo. El hambre que hay ahora no se va a comparar con el hambre que va a haber en ese tiempo. Por eso va a venir un hombre y decir, ¿cuál es lo es? Hermano, te lo meto la mano. En ese contexto, yo he investigado los actores antes de la función que llevan. Por ejemplo, hay un trigo por ahí que es informático y otro, y él, en Estados Unidos, es el que más terreno ha comprado. Es uno de los que más experimenta en cuanto a los tipos de alimentos. O sea, él hace un producto que es bonito en el mercado, pero no es muy difícil. Entonces se lo come lo que le entra en un bagaje. Bonito, pero es bagaje. Entonces, dentro de ese contexto perfecto, políticamente, podemos decir que esa gente ya está comenzando a trabajar porque es una cosa de ese sistema que se va a implantar cuando a una parte. Ellos están trabajando en base a lo que científicamente conocen, no a lo bíblico, porque vamos a separar las cosas. Usted y yo sí trabajamos en base a lo que conocemos de la palabra. Para mi santidad, siempre hemos buscado al Señor, para que ese momento de irnos, estar ahí presente, ¿ok? Y ser uno A, pero ellos trabajan en base a información científica, del calentamiento global, de que nos vi tanto a una hambruna que tanta parte de la población sería afectada, y en base a esa información, para ello, asegurar su existencia, su futuro, y el de los poderosos está invirtiendo, porque el no está invirtiendo solo, pero tiene un equipo de gente que está invirtiendo, asegurar que su permanencia en la tierra. Pero no lo están haciendo desde el punto de vista porque saben que la Biblia está diciendo que eso viene. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, como siempre ha pasado, que lo dije el primer lunes, cuando hablé del gobierno divino, del gobierno religioso, el gobierno de las tinieblas, el gobierno del hombre del mundo físico, uno se nutre del otro. Es decir, el anticristo cuando venga, ¿qué va a hacer? Se va a suplir, se va a nutrir, se va a usar lo que encuentre con plataforma. Pero no es que esto se está enamorando con un religioso, no. Sino fines de preservar su existencia. Porque de acuerdo a la información científica, como ustedes están inventando, construir el mar, construir la luna, porque ellos saben científicamente que este planeta en cualquier momento colapsa. No es porque ellos están, no, que la Biblia dice, vamos a preparar cuando venga el anticristo, no. Pero, obviamente, como siempre pasa, los religiosos se van a beneficiar de la plataforma que encuentran. Estamos claros que venida es cuando Cristo es personalmente, físicamente, Él se le aparezca a toda la humanidad. A eso que se refiere cuando dice cuáles serán esas señales. Ya explicamos que aunque usted lee Mateo, que habla de hambre, habla de peste,
habla de pestilencia, habla de terremoto, y actualmente usted dice, pero un terremoto en Japón, un terremoto, por ejemplo, en tal lugar, un maremoto en Filipinas, ahí habla en tal lugar, cuando usted vea esas informaciones, pero Mateo no se está refiriendo a este momento histórico, sino cuando venga la Anticristo. Por eso es, entendiendo esos elementos, podemos entrar en materia de entender el fin del siglo, que es la tercera pregunta. Recuerden que no puedo tener todos los detalles porque hay demasiada información católica y se puede durar 6-7 meses hablando de Mateo 24. Después adelante, hermano. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las señales que usted recomienda que utilicemos a la hora de evangelizar? Fíjense que eso es lo que sucede. El mensaje evangelístico es muy diferente a un mensaje de enseñanza. Mateo 24 es un mensaje para enseñar. Y lamentablemente, no van a tomar Mateo 24 porque usted se llama amigo. No. Ahora, se supone que cuando la iglesia empezó, su mensaje evangelístico era basado en quién? En Cristo. Y en ese sentido era su muerte, primero, su razón de encarnarse, dos, su muerte, no crucifixión, muerte, resurrección y el resultado de su resurrección. Era el mensaje de la iglesia cuando empezó. Y la gente lo asimiló, la gente se convertía con ese mensaje. Pero ahora queremos hablar de la gente de todo, menos de Jesús. Y el mensaje evangelístico es el mensaje que estamos en Jesús. De decir a la gente lo que Jesús hizo por ellos, por qué se internó, cuál era su propósito, cómo te comunica con Dios, cómo te restaura emocional, espiritual, mentalmente. Ese es el mensaje para los amigos. Ya cuando llega a la iglesia, es un mensaje diferente, porque un mensaje de crecimiento, de formación. Pero los amigos, es un mensaje de que hizo Jesús por ellos. Y usted me va a decir, no puede decir lo mismo. No, porque ahí está el Espíritu Santo que te va a dar las palabras para que aquella puebla de los oyentes pueda transmitir ese tipo de mensaje. Los amigos tienen más o menos medida para nosotros. A veces mentira, pero va a usar. Muchos de ellos se encargan de hablar de esto más que nosotros. Ustedes ha escuchado de personas que dicen, y esto está acabando, hay hambre, hay que seguir. Los mismos inconversos se encargan de decir eso. Ahora, ¿cómo le explico a un inconverso que se me acerca a mí con este tema? Lo primero es, sabemos que se está acabando. Porque lo que está sucediendo se está acabando. Lo que yo estoy explicando es que no podemos tomar Mateo 24 para decir que eso es lo que dice Mateo 24, porque eso de Mateo será en otro momento, que se va a cumplir en una mayor dimensión. ¿Me escuchó ya cómo usted puede explicarlo? En una mayor dimensión, me explico. Terremoto. Pero los terremotos que habla Mateo no se van a comparar con los terremotos que están pasando ahora. Que si los mismos terremotos de Mateo es lo que habla con relación a los sellos, con relación a la trompeta de Apocalipsis. Eso sí se relaciona. Que a la magnitud, lo que está grabado y que no, mira, fue de 6.7, fue de 7. Hermano, lo que va a venir en ese momento que habla Mateo, es de la comparación, va a romper la escala habitual. No es que no va a haber terremoto. No, es que lo que Mateo está diciendo no son estos, porque estos simplemente son réplicas. En comparación a lo que Mateo está diciendo, son unas réplicas. Entonces tenemos que ubicar las cosas. Entonces, en el caso de los amigos, si es inteligente, usted ya con eso usted le dice, no, mira, mira, es verdad, esto está acabando, pero el terremoto que va a Mateo son más fuertes de lo que estamos viendo ahora. La gente viene, hace un cambio y empieza a hablar de Jesús. Porque ese es el mensaje a los amigos. Jesús, más nada. Al pueblo que dice, si tú has probado todo, yo le voy a probar a Cristo. No di eso. Sí, porque le decimos a los amigos, si tú has probado todo, yo te voy a probar a Cristo. Con esta palabra, que si he probado algo que ha funcionado, quédate de ese lado. Sí, porque ¿cómo dice el pueblo? He probado todo. En otras palabras, si él entiende que lo que está probando por ahí te está funcionando, quédate por ahí.
Hablaba del Cristo crucificado. Entonces, señores, la iglesia primitiva sí que creció y estaba en un ambiente realmente religioso en esa época. Hablando de que a los judíos, que Jesús les decía, la gente que sabía de eso, que sabía de Biblia, no, sentarse de tú a tú como Pablo con las escrituras, a convencerlo, no es tan fácil. Ahora no, mi hermano, ahora la gente está saludando el mensaje, está tranquilo en la iglesia. Mi hermano Fabián, el joven, no haga la que... Una pregunta, a unos ganaderos vieron porque había atormentado antes de tiempo. ¿Por qué? La tercera pregunta, profesor, y se está yendo el tiempo. Porque el juicio de ellos todavía no había llegado. ¿Cuál juicio? ¿Usted sabe que se desvelaron? Y ellos, es como decir preso pervertido. Pero todavía ellos no eran pronunciados. Exacto, porque ellos están sueltos. Por lo que hicieron, ellos están sueltos. Algunos, como dice Apocalipsis, que fueron encadenados a lo largo del abismo. Pero los demás están sueltos. Por eso, cuando ellos ven al maestro, dicen: espérate, ¿por qué antes de tiempo? Porque Dios no vive improvisando. Vamos a explicar la lógica. En el momento de la rebelión, ¿ustedes creen que fue ya? Miguel viene, lucha contra ellos y todo se quedó así. Se les dio sentencia o advertencia. Y en base a eso, se le diría: ¿pero por qué dicen antes de tiempo? Porque la mentalidad judía, todo debajo del sol, tiene su hora, tiene su tiempo. Y ellos, entendiendo esa vertiente, pensaron que lo que se le había dicho hace tiempo atrás, que se le iba, hablando de su sentencia final, que ya Cristo podía venir y decir: acá, ¿por qué antes de tiempo? ¿Por qué antes de tiempo? Porque ellos sabían que había una línea de tiempo donde el Padre dijo cuándo iba a mandar. ¿A dónde? Al abismo. Entonces usa la palabra antes de, porque todavía, de acuerdo a lo que el Padre había dictaminado en el mundo físico, no estaban las condiciones. ¿Ves lo que estoy explicando? Para que después no diga: pues ellos saben que no iban a matar al abismo dentro de 40 años. No. ¿Hablé de qué? De las señales. Déjenme cambiar la palabra condiciones. De las señales. Es como cuando usted te dicen: mira, cuando tú veas que las nubes se colocan de ese lado, yo en San Pedro. Y de repente viene una gente y te dice: oye, ponte tu paraguas, compra un abrigo de agua, porque mira, la nube está de este lado, va a llover. Y tú mira, tú dices: va a llover, porque cuando la nube se puede quedar con el San Pedro. Traigo esto práctico para que entiendan que había una serie de condiciones en el mundo físico que el Padre había determinado cuando iba a ¿qué? A sentenciarlo a ellos. Ellos no lo estaban viendo. Ajá, porque usted cree que dice la Biblia que vamos a jugar a los ángeles. Mira cuáles. A eso que se revelaron. Y ellos saben que aunque no tienen la idea cuándo será, pero ellos saben en la línea del tiempo que hay cosas que todavía no habían pasado. Por ejemplo, señores, Cristo es encarnado, ya se acabó todo ahí. Con todas las promesas que hizo Jesús en los mismos discursos que le hicieron los discípulos. Lo ven acá. Y ellos escuchando, por ejemplo, lo que se estaba diciendo, lo que decía Balaam, lo que decía fulano. Acá es un cúmulo de información que tienen hermano. Y ellos vieron que de acuerdo a toda esa información, no había como el escenario para que ellos fueran ya mandados ¿a dónde? Al abismo. Y por eso les dijeron: ¿qué tenés de tiempo? Pasemos a la tercera pregunta. Sí. Déjenme ver si recuerdo cuál es la palabra que se usa ahí. Cosmo, con la S. Cosmo en griego el mundo, Sí, porque ya pensó que se me fue esa S ahí. Cosmo en griego es mundo. Pero ahí
sí, me llegó rápido en la palabra. Sí, ayón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la gente piensa en mundo. Y cosmo en griego es mundo. Entonces la gente cuando lee fin del mundo, ¿ves? ¿En qué piensa? ¿En el fin del mundo? Porque está leyendo mundo. Pero el texto no está hablando de fin del mundo. Es aión, que tiene que ver con era, el fin de la era. ¿Ves la diferencia? Fin de ese tiempo. ¿Ves cómo suena ahora? Si usted piensa en cosmo, entonces, ¿fin de qué? Fin del mundo. Y tiene sentido ahora tomar los terremotos, el hambre, tomar ¿qué? Las enfermedades, porque ¿fin de qué? Del mundo. Entonces la pregunta es, si es fin del mundo, ¿en qué mundo que esto va a girar 1000 años? ¿Ven cómo interpretamos las cosas? Si está hablando del fin del mundo, ¿en qué mundo entonces que va a girar 1000 años? Porque de acuerdo a lo que les digo, por ejemplo, de acuerdo a Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, de acuerdo a Apocalipsis 20, 21, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, ¿Cristo va a girar 1000 años en este mundo? Entonces, si interpretamos que es el fin del mundo, ¿en qué mundo es que va a girar 1000 años? Es que a veces como que no se detiene a calcular, a pensar, porque explicamos tantas veces. Uno dice, bueno, mira la verdad, pero reitero, si de acuerdo a Isaías 2, Isaías 11, de acuerdo, ya dije, Filipenses capítulo 2, Apocalipsis 20, Cristo va a reinar 1000 años en esta tierra. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo se termine y después que el mundo se termine, él va a reinar 1000 años en ese mundo que ya no existe? Por eso que ahí no se puede interpretar, no usa la palabra cosmo. No, es la palabra aión, que tiene que ver con era, con tiempo. De manera que los discípulos están preguntando al maestro, señal de que, ¿cuándo se va a terminar esta era, este tiempo? Por eso ahora tiene sentido, aunque además lo voy a mencionar, que los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo el 7, sí, el 7 le preguntan al maestro, ¿cuándo restaurará el reino qué? Era por eso, porque ellos tenían en su mente que en esa era, en ese tiempo, Jesús iba a restaurar. Entonces dicen, ¿el fin de qué? De la era. No tengo tiempo, pero alguien te prometo que la próxima semana voy a venir hablando de la semana 70. Porque para hablar del fin de la era, tengo que hablar de la semana 70. Me quedo simplemente haciendo mención de esto. Rápido, estamos hablando de que la historia de la humanidad se divide en 7 ¿qué? En 7 dispensaciones. ¿Ven? Que ahora va cambiando todo. Están diciendo los discípulos, ¿cuándo será el fin de esta dispensación? ¿Cuál dispensación? Mire, ya pasó la dispensación. Hablando de la edénica, ya pasó la dispensación de la conciencia. La misma viene el asunto de la antediluviana, que se le puede llamar gobierno humano, porque a veces hay una confusión, que a veces hay gente que usa la palabra clave de esa dispensación, y otras veces usan el nombre general de esa dispensación. Que es lo que pasa, por ejemplo, con la patriarcal, que la palabra clave es promesa, y algunos libros dicen, bueno, la dispensación de la promesa. Pero eso no es problema porque al final se está diciendo prácticamente lo mismo. Pero entonces, hablando rápido, esta es la dispensación número 6. Porque la número 6 tiene que ver con la dispensación eclesiástica. Eclesiástica viene de iglesia, en griego, de iglesia, congregación, asamblea, palabra clave de la gracia, y por eso muchas veces se le llama dispensación de la gracia. En otras palabras, ellos están diciendo, maestro, ¿cuándo va a terminar este tiempo de la gracia? Porque la palabra hay una dispensación, tiempo, no tiene que ver con el mundo físico como tal. Eso es lo que están preguntando. Y entonces, ahí esas 3 preguntas que ya estamos claros que la número 1 se está refiriendo al templo y al edificio, y que esa será su cumplimiento cuando pleno,
Cuando el anticristo rompa el pacto con Israel. Estamos claros que la segunda pregunta de hermana Ángela. La segunda pregunta, mentira, tiene que ver con la aparición física. Que físicamente todo ojo va a ver a quién? A Jesús. La última pregunta tiene que ver entonces, no con el mundo, no con el fin del mundo, sino con el fin de qué? De esta área. Ahí me detengo para que así el próximo lunes, mi hermano Ángel, yo pueda enlazar las 70 semanas con mi tarea. Y ahí continuamos nosotros hablando de Mateo 22, Mateo 24, 22, Daniel capítulo 12, 11, 13, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Después de la manifestación de Jesús, ¿qué va a acontecer? Después que se manifieste, que venga, que todos lo vean. Ok. Sí, porque usted sabe que hay dos manifestaciones. El arrebatamiento, que para mucha gente manifestación, y el milenio. Cuando Cristo venga a establecer tu reino, de acuerdo a Apocalipsis 20, va a reinar 1000 años. Después de 1000 años, que yo hice mención ahorita de la guerra de Gog y Magog, después de 1000 años, dice la Biblia, que por breve tiempo el diablo será desatado y se va a desplazar y va a reunir ¿a quién? A las naciones gentiles que en ese momento por obligación se sometieron a Jesús durante 1000 años, pero nunca lo aceptaron de corazón. Claro, esas son la gente que se van a revelar, que Satanás va a convencer. Y ahí se va a armar la batalla de Gog y Magog, y dice la Biblia que el Señor con la palabra de su boca lo va a consumir a todo, y después de eso, ¿sabe qué va a pasar? Estoy hablando de orden escatológico, no sé. Después de ese momento viene el juicio. No hablo del juicio de las naciones, porque el juicio de las naciones es uno. Hablo del juicio ante el trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20:15, donde Dios va a juzgar ahí ya a todo el mundo y va a tomar lo que dice la Biblia, va a lanzar a la muerte y al lago de fuego, y ahí todo va a concluir. Y después que todo concluya con ese juicio, viene y desciende la nueva Jerusalén, donde dice Apocalipsis que no tendrán necesidad de templo, porque el Cordero y el Todopoderoso serán su templo. Dígame, Juan, ¿no? Voy a hacer el que mis hermanos, que la Biblia habla de varios juicios. Está el juicio de las naciones, pero eso estoy aclarando que el juicio de las naciones no es el mismo juicio del trono blanco. Ahora, por la iglesia, dice Pablo que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Aquí viene lo interesante. Para que nuestras obras sean probadas por el fuego. Por eso hay gente que se van a salvar, pero cuando Cristo evalúe su trabajo en la obra, que a eso que Pablo se refiere, ese tipo de tribunal, ¿cómo usted pasa ese resultado? Usted va a ser ¿qué? Recompensado. No tiene que ver con salvación. Estamos hablando de los galardones por su trabajo. De eso. A ese tribunal de Cristo, nada más para la iglesia. ¿Ve la diferencia? Tribunal de Cristo. Usted, todos estaremos frente a Jesús. Él va a evaluar nuestro trabajo y su obra. En otra palabra, ¿qué te motivaba aquí a trabajar? Y en base a eso, dice Pablo entonces que las cosas sean probadas por el fuego, va a recibir tu recompensa. En base a eso.